Gané 80 millones de euros, y menos de una hora después descubrí que mi esposa me engañaba con su jefe. Ese dinero fue lo único que se interpuso entre mi hijo y el desastre. El boleto ganador estaba en el bolsillo de mi camisa, pegado al pecho, y no se sentía como un trozo de papel, sino como un cable pelado a punto de darme una descarga. 180 millones de euros. 180 millones. La cifra me daba vueltas en la cabeza, una y otra vez, tan enorme que parecía irreal. Comprobé los números premiados 17 veces, en 3 páginas web distintas, antes de aceptar por fin que no se trataba de un error. Me temblaban tanto las manos que estuve a punto de dejar caer el móvil cuando fui a buscar a nuestro hijo de 4 años, Bruno, a la sala de juegos. «Papá, ¿a dónde vamos?», me preguntó cuando lo levanté en brazos. Apretaba su conejito de peluche mientras yo lo sentaba en la sillita del coche y le abrochaba el cinturón. «Vamos a ver a mamá a su oficina», le dije, esforzándome por mantener la voz tranquila, aunque el corazón me latía desbocado. «Papá tiene una noticia muy, muy buena que contar». En ese momento no tenía ni idea de que esa supuesta buena noticia iba a convertirse en el arma más poderosa que jamás tendría en mis manos. No podía imaginar que, en cuestión de minutos, ese dinero sería lo único que se interpondría entre mi hijo y el peligro, entre yo y perderlo todo. Aún no sabía que lo necesitaría para proteger a Bruno, blindar mi futuro y recuperar lo que me correspondía de la mujer que creía que me amaba. Me llamo Ethan Martín. Tenía 34 años y hasta ese instante estaba convencido de que tenía el control de mi vida. Trabajaba como ingeniero de estructuras en un estudio de arquitectura de tamaño medio en Madrid, una ciudad importante de España. Ganaba unos 85.000 euros al año, suficiente para mantener una vida cómoda en nuestra casa de 3 dormitorios en las afueras. Mi esposa, Valeria, ganaba bastante más que yo. Era una alta ejecutiva de marketing en Summit Digital, una empresa del sector tecnológico, y cobraba alrededor de 170.000 euros anuales, con una carrera que no dejaba de despegar. Su ambición era algo que admiraba, aunque a veces me hacía sentir pequeño. Llevábamos 6 años casados. Nos conocimos en la boda de un amigo en común. Ella tenía 23 años entonces, recién salida de la universidad, y yo, 28, ya trabajando en una pequeña empresa de construcción. Destacaba desde el primer momento. Era guapísima, segura de sí misma y siempre impecable. Aquella noche habló de conquistar el mundo de los negocios, mientras yo le contaba que soñaba con diseñar edificios que no se vinieran abajo. Se rió y dijo que aquello tenía un romanticismo friki. Empezamos a salir 3 meses después. Un año más tarde le pedí matrimonio. Nos casamos al año siguiente del compromiso. 2 años después nació Bruno, y ese día sigue siendo el más feliz de toda mi vida. Aún así, muchas veces me preguntaba por qué me había elegido a mí. No era especialmente carismático, no se me daban bien las reuniones sociales, y no conducía un coche caro. Era solo un tipo técnico que prefería los planos a los cócteles. Valeria siempre decía que yo la equilibraba, que la mantenía con los pies en la tierra cuando su trabajo la desbordaba, que yo era su refugio, su punto de calma, su ancla. Comprar el boleto de Euromillones no fue algo planeado en absoluto. Aquella mañana, Valeria ya estaba desbordada por un proyecto importante para un cliente clave. Caminaba de un lado a otro de la cocina, hablando por teléfono con un tono seco, pero profesional, dando instrucciones a su equipo. Bruno estaba sentado en la mesa, en silencio, comiendo sus cereales y mirándola entre cucharada y cucharada. Yo me quedé de pie, escuchando la conversación todavía medio dormido, porque yo no compraba boletos de lotería. Nunca lo hacía. Simplemente no iba conmigo. Siempre había pensado que la lotería era una pérdida total de dinero, una especie de impuesto voluntario que castigaba sobre todo a quienes menos podían permitírselo. Aún así, ese mismo día, a la hora de comer, me detuve en la gasolinera de siempre para comprar mi café habitual, y el número del bote en el cartel me dejó clavado en el sitio. 180 millones de euros, una cifra récord. Solo el tamaño de ese número me hizo dudar más de lo que lo había hecho nunca. El cajero, Raúl, un mexicano de unos 50 años, me reconoció al instante.
Le compraba café todos los días, sin falta. Sonrió y señaló con la cabeza la máquina de la de lotería. «Oye, Ethan, ¿por fin te vas a animar?», bromeó. «Alguien tiene que ganar algún día, ¿no? Bien podría ser tú, que llevas años viniendo aquí». Me reí y negué con la cabeza. «No, Raúl, ya sabes que yo no juego». Él arqueó una ceja. «Venga, hombre, 2 euros. Eso te los gastas en café todos los días. ¿Por qué no gastar 2 euros en un sueño?» Tal vez fue el ambiente tenso de Valeria aquella mañana. Tal vez la forma en que Bruno se había quedado callado durante el desayuno. O quizá fue uno de esos momentos extraños en los que te apetece creer que la vida puede dar un giro. Sin pensarlo demasiado, saqué 2 euros. «Vale», dije, «ponme 6 números al azar». Raúl sonrió mientras la máquina imprimía el boleto. «Suerte, Ethan, y acuérdate de nuestro trato. Si ganas, me pagas unas vacaciones en México». Guardé el boleto en la cartera y me olvidé por completo de él. No volvió a cruzarse por mi cabeza hasta la mañana siguiente, cuando los números premiados aparecieron en la televisión. Estaba en la cocina, tomándome el café y preparándome para ir a trabajar. Valeria se había marchado unos 30 minutos antes, y Bruno seguía dormido arriba. Cuando me di cuenta de que los números de la pantalla coincidían exactamente con los del boleto que llevaba en la cartera, la taza se me escapó de la mano. Se hizo añicos contra el suelo de la cocina con un estruendo seco. El corazón empezó a latirme a toda velocidad. La cabeza me dio vueltas y pensé que iba a desmayarme. Subí corriendo las escaleras, cogí la cartera y saqué el boleto. Comparé los números despacio, uno por uno. Luego volví a comprobarlos. Y otra vez. Agarré el móvil y entré en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Después en otra. Luego en una tercera. Cada confirmación hacía que la realidad resultara todavía más difícil de asimilar. Yo, Ethan Martín, un ingeniero de estructuras cualquiera, acababa de ganar 180 millones de euros. Ahora conducía por el centro de Madrid con una fortuna capaz de cambiar una vida entera apretada contra el pecho, mientras mi hijo canturreaba una canción infantil en el asiento de atrás. No tenía ni la menor idea de que todo lo que conocía estaba a punto de transformarse para siempre. Summit Digital ocupaba las 3 plantas superiores de la Torre Horizon. El edificio era todo cristal, acero y mobiliario de alta gama, un escaparate de éxito desde cualquier ángulo. Años atrás, yo mismo había participado en la evaluación estructural del rascacielos. Cuando la empresa de Valeria se mudó allí, no dejó de hablar de cómo su nueva oficina dominaba toda la ciudad. Había estado allí quizá una decena de veces durante los 3 años que llevaba trabajando en Summit, casi siempre por eventos de empresa. Me pasaba el rato de pie, forzando conversaciones incómodas con sus compañeros, sujetando una copa de vino con cuidado extremo y rezando para no derramar ni una gota sobre la moqueta blanca impoluta. Cada vez que entraba en ese edificio, sentía que no pertenecía a ese mundo. Allí se hablaba con soltura de cuota de mercado, visibilidad de marca y fidelización de clientes. El mío, en cambio, giraba en torno a cálculos de tensiones y estructuras portantes. Aparqué en una plaza para visitantes, como tantas otras veces, y apagué el motor. Bruno se movió en su sillita, se frotó los ojos y miró alrededor. «¿Por qué nos hemos parado?», preguntó con voz somnolienta. «Ya estamos en la oficina de mamá, cariño», le dije mientras le desabrochaba el cinturón y lo cogía en brazos. «Acuérdate, aquí tenemos que hablar bajito. Es donde trabajan los mayores. El trayecto en ascensor hasta la planta 15 se me hizo eternamente lento». Bruno empezó a retorcerse, inquieto, preguntando una y otra vez cuándo vería a su madre. Sonaba jazz suave por los altavoces y las paredes eran de acero pulido, como un espejo. Me vi reflejado en ellas. Vi a un tipo normal, con su hijo en brazos, vestido con unos pantalones caqui y una camisa comprada en el Corte Inglés, completamente fuera de lugar. Pero ese día no era como los demás. Ese día llevaba en el bolsillo un boleto de lotería premiado con 180 millones de euros. Ese día ya no era el ingeniero callado que vivía cómodamente a la sombra del sueldo mucho más alto de su mujer. Ese día era uno de los hombres más ricos de España, y ella no tenía ni idea. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que lo oía retumbar en los oídos.
Aquel era el instante en que todo cambiaba. Se acabaron las preocupaciones por la hipoteca. Se acabaron las discusiones sobre si podíamos permitirnos la matrícula del colegio privado de Bruno. Se acabó verla consumirse por los informes trimestrales o perder cenas familiares por eventos de networking nocturnos. Se acabó sentirme invisible en las reuniones de su empresa. Y tampoco tendría que volver a soportar esa mirada que a veces me dedicaba. Esa que decía que me quería, pero que desearía que yo fuera más ambicioso, más brillante, más algo. Las puertas del ascensor se abrieron y entré en la zona de recepción de la planta de Valeria. El espacio era moderno y pulido hasta el extremo. Cromo, cristal y obras de arte abstracto que probablemente valían más que mi coche. Las paredes estaban cubiertas de premios enmarcados y testimonios de clientes iluminados con focos. Un enorme retrato de Fernando Ruiz presidía una de ellas. Debajo, una frase rezaba: «El liderazgo consiste en inspirar a otros para alcanzar la excelencia». Marina, la asistente de Valeria, estaba detrás del mostrador. La había visto en un par de ocasiones. En cuanto me reconoció, se levantó de un salto tan brusco que el bolígrafo que tenía en la mano se le escapó y cayó al suelo con un ruido seco. La expresión de su cara me encogió el estómago. No era simple sorpresa, era algo entre pánico y miedo. Sus ojos se movían de mí a la puerta cerrada del despacho que tenía detrás, como un animal acorralado buscando una vía de escape. «Ethan», dijo, con la voz temblorosa, «no sabía que ibas a venir hoy. Valeria no me comentó que pasarías por aquí». «Solo venía un momento», respondí, intentando parecer tranquilo. Bruno pesaba cada vez más en mis brazos, y el boleto en el bolsillo parecía arder. ¿Está Valeria? Tengo una noticia increíble que darle. Marina dio un pequeño paso lateral, colocándose sutilmente entre yo y la puerta del despacho de mi mujer. Su postura se tensó. «Ahora mismo está en una reunión», dijo con cuidado. «Muy importante. Puede que dure otra hora». «Quizá podrías volver más tarde», añadió deprisa. «O puedo decirle que te llame, o...» Fruncí el ceño. Había algo en su actitud que no encajaba. Estaba plantada delante de la puerta como si fuera seguridad privada, cambiando el peso de un pie a otro, nerviosa. Manoseaba unos papeles sobre la mesa hasta que tiró un montón al suelo y se agachó enseguida para recogerlos. Tenía pequeñas gotas de sudor en la frente, a pesar de que el aire acondicionado funcionaba a toda potencia. Y entonces lo oí. Una risa de mujer atravesó la puerta. Suave, baja, íntima. Una risa reservada para momentos privados. La sangre se me heló. Después llegó la voz de un hombre, más grave, cálida, con palabras amortiguadas, pero inconfundiblemente sugerentes. Hubo un breve silencio, y entonces otro sonido llegó hasta mis oídos. No había lugar a dudas. Incluso a través de la gruesa puerta del despacho sabía perfectamente qué era aquello. El leve roce de piel contra piel, el movimiento apresurado de la ropa al apartarse, el sonido de dos adultos haciendo algo que solo debería ocurrir entre personas casadas entre sí. El tiempo se detuvo. Bruno pasó a pesar 1 tonelada en mis brazos. El boleto de lotería me quemaba contra el pecho. Todos los demás ruidos de la recepción desaparecieron, dejando únicamente esos sonidos asfixiantes al otro lado de la puerta. «Ethan», susurró Marina con urgencia. Tenía la cara completamente roja y la voz le temblaba de miedo de verdad. «Quizá deberías bajar con Bruno. Hay una cafetería en el vestíbulo», se apresuró a añadir. «Puedo llamar a Valeria, decirle que estás aquí y pedirle que termine la reunión cuanto antes». Pero yo ya estaba avanzando. Con Bruno aún en brazos, estiré la mano hacia el picaporte. El metal estaba frío y firme bajo mis dedos. Marina me agarró del brazo, clavándome las uñas en la piel. «Ethan, no», suplicó desesperada. «Por favor, piensa en Bruno. Piensa en cómo le va a afectar esto». Miré a mi hijo. Observaba la escena con los ojos marrones muy abiertos, confundido. Su expresión era limpia, confiada, completamente ajena a que su mundo entero estaba a segundos de romperse. Durante un instante dudé. Entonces llegó otro sonido desde detrás de la puerta, un gemido suave, satisfecho, de una mujer. Conocía ese sonido. Lo había oído incontables veces en nuestro propio dormitorio. Siempre había creído que era algo reservado solo para mí.
Lo poco que quedaba de mi vacilación se evaporó. Lo que tomó su lugar no fue rabia ni desconsuelo, sino algo mucho más frío y peligroso: concentración, firmeza, determinación. Giré el pomo. La puerta no estaba cerrada con llave. Claro que no. A las 3:30 de la tarde, con todo el mundo trabajando, jamás imaginaron que alguien entraría sin avisar en el despacho del consejero delegado. Lo que vi al abrirse la puerta se grabó a fuego en mi memoria para siempre. El despacho de Valeria era amplio y luminoso, con ventanales de suelo a techo que daban al centro de Madrid. La luz de la tarde se filtraba entre las persianas, proyectando largas sombras a rayas sobre la moqueta. Su escritorio estaba al fondo, perfectamente ordenado, con placas conmemorativas, premios y fotos familiares enmarcadas. En una de ellas aparecíamos los tres, sonriendo, el día del segundo cumpleaños de Bruno, pero mis ojos se fueron de inmediato al sofá de cuero italiano situado en el centro de la sala, ese por el que la empresa había pagado 4.000 euros. Allí estaba mi mujer, con otro hombre. Sus cuerpos estaban entrelazados de una forma que no dejaba lugar a interpretaciones. La blusa de seda de Valeria estaba desabrochada, cayéndole suelta por los hombros. La falda se le había subido hasta la cintura y el pelo se le desparramaba desordenado sobre el respaldo del sofá. Reconocí al hombre al instante. Era Fernando Ruiz, el consejero delegado de la compañía. 42 años, casado, padre de 3 hijos. Sus sonrientes fotos familiares aparecían por toda la web corporativa, y el informe anual lo elogiaba por mantener el equilibrio perfecto entre trabajo y familia. Tenía la camisa tirada en el suelo y su alianza brillaba con la luz del sol mientras su mano descansaba sobre mi mujer. Estaban completamente absortos el uno en el otro. No habían oído abrirse la puerta. Todo quedó congelado. Oía mi propio corazón retumbar en los oídos. Sentía el peso de Bruno en brazos. El aire del despacho estaba cargado de una mezcla punzante de perfume y sudor. Miré el reloj sobre la mesa de Valeria. Marcaba las 3:47 de la tarde. Esa hora quedó grabada para siempre en mi cabeza. Bruno emitió un pequeño sonido, desconcertado. ¿Papá? Su voz inocente rompió el silencio. Fernando y Valeria se separaron de golpe, como si les hubieran dado una descarga eléctrica, buscando su ropa con torpeza. El placer de sus rostros se desvaneció al instante, sustituido por puro pánico. La cara de Fernando se puso roja como un tomate, pero en sus ojos no vi culpa. Vi fastidio por la interrupción. «Ethan», jadeó Valeria, mientras intentaba cerrarse la blusa con manos temblorosas. Trasteaba con los botones, incapaz de acertar. «Dios mío, Ethan, esto no es...» La voz le temblaba, pero sus ojos contaban otra historia. No había arrepentimiento en ellos. Lo que vi fue cálculo. Ya estaba buscando la manera de explicarlo. «¿No es qué?», pregunté. Mi propia voz me sorprendió. Sonó firme, plana, sin emoción, como si estuviera en el trabajo hablando de los límites estructurales de una viga de acero. No de pie, allí, viendo cómo mi matrimonio y toda la confianza que había depositado en ella se desmoronaban ante mis ojos. «¿No es lo que parece?», continué con calma, «porque parece exactamente que te estás acostando con tu jefe». Mi serenidad pareció descolocarlos más que cualquier grito. Probablemente esperaban rabia, gritos, un ataque de nervios, algo que les permitiera repartirse culpas o hacerse las víctimas. En lugar de eso, se encontraron con algo mucho más inquietante: silencio, observación, control. Fernando se puso la camisa a toda prisa. Tenía la cara aún enrojecida, pero su expresión ya había cambiado. La vergüenza se estaba diluyendo, sustituida por una mirada calculadora. Ya estaba pensando en cómo minimizar daños. Fernando era el tipo de hombre que había levantado una empresa valorada en 50 millones de euros, midiendo riesgos y pensando 10 jugadas por delante. Incluso entonces, atrapado en una exposición total, podía ver su mente trabajando. Ya estaba evaluando escenarios, buscando palancas, rastreando la salida menos perjudicial. «Ethan, vamos a bajar todos un poco el tono y hablar de esto con calma», dijo. Su voz adoptó ese registro pulido y sedoso que se usa en las salas de juntas. Sonaba como si estuviéramos negociando un contrato, no de pie entre los restos de mi matrimonio.
Es una situación complicada, con emociones adultas complicadas. ¿Complicada? Repetí. La palabra me supo a polvo y ceniza. Me di cuenta de que Fernando ya estaba completamente vestido, incluso recolocándose la corbata. Valeria, en cambio, seguía peleándose con los botones de la blusa, incapaz de alinearlos bien. El contraste lo decía todo. Él tenía el control. Ella iba a la deriva. Me giré hacia Marina, que seguía paralizada cerca de la puerta. Tenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Parecía desear que el suelo se abriera y se la tragara. ¿Desde cuándo lo sabes?, le pregunté. No pudo mirarme. Bajó la vista a la moqueta. Ethan, lo siento muchísimo, dijo en voz baja. Intenté detenerte. De verdad que lo intenté. ¿Desde cuándo?, insistí. Mi voz seguía tranquila, pero la autoridad que había en ella era inconfundible. 8 meses, susurró, como si las palabras dolieran al salir. Se veían aquí durante las pausas de comida y después del horario laboral. Todos los martes y jueves por la tarde. A veces también los viernes. Tragó saliva. Quería decírtelo, pero no era asunto mío y tenías miedo de perder tu trabajo. Terminé por ella. Marina asintió, con los ojos llenos de lágrimas. 8 meses. Casi un año de mentiras cuidadosamente construidas. 8 meses de Valeria llegando tarde a casa, siempre con una excusa creíble. 8 meses metiéndose en nuestra cama, quizá pensando en él mientras me tocaba. 8 meses de yo confiando en ella a ciegas, como un idiota, mientras me traicionaba a mis espaldas. De repente, Bruno rompió a llorar. Notaba la tensión, oía los bordes afilados de nuestras voces, aunque no entendiera las palabras. El llanto de mi hijo atravesó todo, cortando mi estado de shock y devolviéndome de golpe a lo único que de verdad importaba. «Me llevo a Bruno a casa», dije. Mi voz sonaba hueca, lejana, pero firme. «Ya hablaremos de esto más tarde, Valeria. Todavía hueles a él, y mi hijo no tiene por qué estar aquí ni un segundo más». La cara de Valeria se puso de un rojo intenso. Parte era vergüenza, parte era rabia por quedar expuesta de una forma tan directa. «Ethan, por favor», suplicó. Ya estaba vestida del todo, pero parecía deshecha. El maquillaje corrido, el pintalabios desvaído, el pelo revuelto, como si acabara de levantarse de la cama. «Déjame explicarlo. No es lo que tú piensas, es que...» «No es lo que pienso», repetí despacio, clavando cada palabra. La miré fijamente a los ojos. «Es exactamente lo que es». «Valeria, te he visto con él», añadí con tono neutro. «He visto la ropa en el suelo. He oído los sonidos que hacías. No hay ninguna versión de la realidad en la que esto no sea exactamente lo que parece». Fernando dio un paso al frente, intentando recuperar el control, como hacen siempre hombres como él, con los hombros cuadrados, como si estuviera de vuelta en una sala de reuniones. «Ethan, entiendo que estés alterado», dijo con suavidad. «Es una reacción emocional normal, pero las amenazas y las acusaciones no van a...» «No estoy amenazando a nadie», lo interrumpí, con un tono tranquilo pero más frío que el acero. «Estoy exponiendo hechos observables. Usted mantiene una relación con mi esposa». Lo miré directamente. «Los dos están casados, los dos tienen hijos, y esto va más allá de una traición personal. Ella trabaja para usted. Eso convierte esta situación en una posible vulneración de la política interna de la empresa y legislación laboral». El color se le fue de la cara de inmediato. El cambio fue instantáneo. Aquello había dejado de ser personal y había pasado a ser legal. Y él lo sabía. «Estoy reaccionando de forma adecuada a la situación», continué, con la voz firme. «La diferencia es que lo estoy haciendo desde la razón, no desde la emoción». Empecé a catalogar mentalmente la escena, fijando cada detalle en la memoria. Hora, las 3:47 de la tarde. Lugar, el despacho de Fernando Ruiz. Personas presentes: Fernando Ruiz, Valeria Martín, Marina, mi hijo Bruno y yo. Estado de los presentes: ropa descolocada, signos evidentes de actividad sexual reciente, expresiones faciales: shock, miedo, culpa. Luego, reparé en los detalles más pequeños. La falda de Valeria estaba arrugada, con una carrera visible en las medias. La camiseta interior de Fernando estaba del revés. Uno de los cojines del sofá había caído al suelo. Los demás
estaban fuera de sitio. Sobre el escritorio de Fernando, una foto familiar enmarcada había sido empujada a un lado, yacía boca abajo. Todo era prueba, clara, objetiva, irrefutable. «Bruno y yo nos vamos», dije, girándome hacia la puerta. «Valeria, hablaremos, pero no ahora y no aquí». «Ethan, espera», me llamó. Su voz sonaba desesperada, pero por debajo percibí otra cosa. Cálculo, estrategia, control de daños. «No», respondí, sin perder la calma, pero sin ceder un milímetro. «No voy a esperar. Ya esperé 8 meses mientras tú decidías si querías ser esposa y madre. Ya has tomado tu decisión». Me detuve un segundo y la miré. «Tus prioridades han quedado muy claras». Cuando me dirigía a la salida, Marina alargó la mano y me agarró del brazo. Le temblaba. «Ethan, de verdad que lo siento», dijo en voz baja. «Si hay algo que pueda hacer». «Sí lo hay», contesté, deteniéndome y mirándola a los ojos. «Si alguien pregunta por lo que ha pasado hoy, recuerda los hechos». Bajé la voz. Llegué alrededor de las 3:45 de la tarde. Venía con Bruno y entré para darle una sorpresa a mi mujer y compartir una buena noticia. La puerta del despacho estaba abierta. No forcé la entrada ni invadí la intimidad de nadie. Vine al trabajo de mi esposa y la encontré manteniendo relaciones sexuales con su jefe, que además está casado. ¿Ha quedado claro? Marina asintió despacio, con lágrimas rodándole por las mejillas. «Sí», susurró. «Está claro, lo entiendo». «Una cosa más», añadí, inclinándome un poco para que solo ella me oyera. «Si quieres conservar tu empleo y protegerte de lo que viene a continuación, empieza a documentarlo todo. Fechas, horas, lo que viste, lo que oíste, porque esta situación no va a desaparecer en silencio. El trayecto de vuelta a casa fue irreal, como conducir dentro de un sueño mal encajado». Bruno se había quedado dormido en su sillita, agotado por la tensión, aunque no comprendiera lo ocurrido. Yo conducía en automático mientras la cabeza me iba a 1000. 8 meses. Un engaño cuidadosamente planificado. Mentiras ensayadas. 8 meses de traición ejecutada con precisión quirúrgica. 8 meses compartiendo la cama conmigo, quizá pensando en otro hombre todo el tiempo. 8 meses viéndome esforzarme por nuestro matrimonio, mientras ella me convertía en un imbécil a mis espaldas. Cuando el impacto inicial empezó a disiparse, algo más ocupó su lugar. Algo más frío, más afilado, más consciente. El boleto de premio lotería. 180 millones de euros descansaban en mi bolsillo y acababa de descubrir 8 meses de infidelidad calculada. Esa coincidencia no era casual. Se sentía deliberada, casi escrita de antemano. Esto era el destino. El universo me había puesto exactamente lo que necesitaba, justo cuando lo necesitaba. Un arma, ventaja, protección, pero no podía actuar por impulso. Tenía que pensar con claridad. Necesitaba la ayuda de alguien que supiera manejar situaciones así. Necesitaba a mi hermano. Dejé a Bruno en casa de mi madre y le dije que Valeria llegaría tarde por un proyecto importante del trabajo. A mi madre le encantaba pasar tiempo con su nieto y no hizo preguntas. Después conduje directamente al centro, al despacho de Marcos. Marcos Martín era 3 años mayor que yo y uno de los investigadores privados más respetados de España. Antes de eso, había sido inspector de la Policía Nacional en el Grupo de Homicidios, donde pasó 8 años trabajando en homicidios. Su carrera terminó tras una investigación por corrupción que salpicaba a cargos municipales. Cuando su superior le ordenó abandonar un caso de sobornos que implicaba a un concejal, Marcos se negó. El castigo fue inmediato. Lo destinaron a la División de Infracciones de Tráfico. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Marcos dejó el cuerpo de policía, se sacó la licencia de investigador privado y abrió su propio despacho. Con los años, se labró una reputación sólida llevando casos de infidelidades matrimoniales, fraudes corporativos, investigaciones de antecedentes y disputas por la custodia de menores. Si había alguien capaz de ayudarme a navegar lo que venía a continuación, era él. Entre sus clientes había bufetes de abogados, compañías de seguros y gente corriente como yo, personas que simplemente necesitaban la verdad. Si alguien sabía moverse en un escenario tan sucio y con tanto en juego, ese era Marcos. Se dio cuenta de que algo iba mal en el mismo instante
en que crucé la puerta de su oficina. Se levantó de detrás del escritorio antes incluso de que yo hablara. «Ethan, ¿qué ha pasado? Tienes cara de que te haya atropellado un camión». Me dejé caer en la silla frente a él y el cansancio acumulado del día me cayó encima de golpe. «Marcos, necesito tu consejo profesional», dije. «No como hermano, como investigador». Cogió una libreta y su expresión cambió al instante. «Modo trabajo». «De acuerdo, empieza desde el principio. Cuéntamelo todo». Y eso hice. Le hablé de la aventura de Valeria, de cuánto tiempo llevaba ocurriendo, de cómo lo descubrí, de lo que me encontré al entrar, de lo que Marina había confesado. Y por último, le hablé del boleto de premio lotería. Marcos soltó un silbido largo y se recostó en la silla. «Joder, Ethan», murmuró, «esto no se ve todos los días». Se quedó pensativo un segundo y añadió, «pero también es una oportunidad única, si la manejas bien». «¿Cómo que una oportunidad?», pregunté. Se levantó y se acercó a la ventana, dándole vueltas al asunto. «¿Valeria sabe lo del premio de Euromillones?» «No», respondí. «Nadie lo sabe. Me enteré esta mañana y fui directo a su oficina». «Bien», dijo, sin girarse. «Mantén eso así, al menos de momento». Se volvió hacia mí, serio. «Ethan, si ahora mismo le dices lo del dinero, según la ley de España, podría considerarse un bien ganancial. Aunque hayas descubierto antes la infidelidad, hasta que el divorcio no sea firme, ese dinero podría contarse como patrimonio compartido». Se me encogió el estómago. «Usamos las pruebas que ya tienes», continuó, «del tipo que puede destrozarle la carrera, para que renuncie a cualquier derecho sobre el premio antes incluso de que lo reclames». «¿Qué tipo de pruebas?», pregunté. «Irrefutables», contestó. «A prueba de juez. Lo de hoy es solo el principio. Necesitamos demostrar un patrón, engaño, uso indebido de recursos de la empresa, conducta continuada». Empezó a pasearse por el despacho, completamente metido en su papel. Correos electrónicos, mensajes, cargos de hotel, extractos de tarjetas de crédito, agendas, testigos y, si es posible, vídeo. Se detuvo en seco. «Querido espectador, por favor, suscríbete al canal y déjame un like. Te lo agradeceré muchísimo. Y tenemos que movernos rápido. Tienes 90 días para cobrar el boleto. Lo ideal sería presentar la demanda de divorcio y dejarla cerrada antes de ese plazo. En España es posible, si ambas partes cooperan». «¿Y si no coopera?», pregunté. «Entonces se alarga meses», dijo. «Así que nos aseguramos de que no quiera pelear». Deslizó una tarjeta de visita por el escritorio hacia mí. «Patricia Sánchez, una de las mejores abogadas de divorcios de España. Casos con grandes patrimonios. Custodias complicadas. Si alguien puede cerrar esto en 90 días, es ella». «¿Y por dónde empezamos?». «Por las pruebas», respondió Marcos. «Pero antes, tú vete a casa y actúa con normalidad. Cuando Valeria vuelva esta noche, no puede sospechar nada. Tiene que pensar que sigues en shock, destrozado emocionalmente». Se inclinó hacia adelante. «Dale una falsa sensación de control. Mientras ella se relaja, yo construyo el caso». Entendí perfectamente lo que me estaba pidiendo. Durante las 7 semanas siguientes, me convertí en alguien que jamás pensé que podría ser. Por fuera, nada cambió. Iba al trabajo, hacía cálculos, revisaba planos, bromeaba con los compañeros, recogía a Bruno, preparaba la cena y veía películas de Disney con él en el sofá, como si nuestra vida siguiera intacta. En casa me mantuve educado, pero distante. Interpreté el papel de marido herido, aún procesando la traición. Valeria parecía visiblemente aliviada de que yo no hubiera estallado ni hubiera presentado la demanda de divorcio. Un par de veces intentó hablar de lo que ella llamaba un terrible malentendido. Cada vez lo corté con calma. «No estoy preparado para hablar de ello», le decía. «Necesito tiempo. Esto ha sido un golpe enorme». Ella asentía, comprensiva, a veces incluso satisfecha. Creía que estaba controlando las consecuencias. No tenía ni idea de que cada conversación estaba siendo grabada, cada excusa registrada, cada mentira documentada. Marcos incorporó al equipo a Javier, un antiguo especialista en delitos informáticos de la Policía Nacional. A partir de un portátil que Valeria se había dejado en casa, por error, Javier recuperó correos electrónicos borrados, mensajes y el historial de navegación.
Lo que encontró fue demoledor. Aquellos datos eran una mina de oro. Los correos dejaban claro que la aventura no era solo física. Había confesiones emocionales, planes de futuro, conversaciones detalladas sobre cómo me manejaría Valeria si alguna vez descubría la verdad. Un mensaje, en concreto, me atravesó más que todos los demás. Ella me había sustituido mucho antes de que yo abriera aquella puerta del despacho. Un correo, enviado 3 meses antes, dolía por encima del resto. Valeria escribía que yo era útil, buen padre, fiable, que me ocupaba de las tareas domésticas aburridas para que ella pudiera centrarse en su carrera y en él. En ese momento entendí la verdad. Decía que me estaba superando, que ya no la retaba, que ya no la estimulaba, que necesitaba más intensidad, más emoción, alguien como Fernando. La respuesta de él fue aún peor. Le decía que merecía más, que yo era correcto, pero mediocre, que ella era excepcional y necesitaba a un hombre a su altura, con su misma ambición. Se burlaba de mi inteligencia, diciendo que confiaba demasiado fácil y que me dejaría seguir creyéndolo mientras les resultara útil. El rastro documental no hacía más que agravar el daño. Usaban la tarjeta corporativa de Fernando para pagar suites de hoteles de lujo. Valeria programaba sus encuentros en horario laboral, cancelando reuniones con clientes para adaptarse a su agenda. Todos los martes y jueves me decía que iba al gimnasio. En realidad, la vigilancia de Marcos mostraba cómo conducía directamente hasta el hotel Grand Regency, en el centro, donde Fernando había reservado una suite. Los registros del hotel lo confirmaban. Las cámaras de seguridad los captaron en el garaje de la empresa, besándose dentro del BMW de Fernando, sin saber que estaban siendo grabados. La prueba más devastadora llegó con una grabación de audio tomada durante uno de sus encuentros. El sonido era nítido. Hablaban de mí como de un estorbo, no como de una persona. Valeria decía que a veces me miraba y se preguntaba cómo había acabado con alguien tan falto de ambición, satisfecho con un trabajo pequeño y una vida pequeña. Se reían de mi bondad, se burlaban de mi confianza. Para ellos, mi decencia era debilidad. Se equivocaban. Cuando Patricia Sánchez revisó las pruebas, su expresión pasó del enfoque profesional a la incredulidad. En 25 años de derecho de familia, dijo, pocas veces he visto una infidelidad tan meticulosa y tan destructiva. Luego fue al verdadero punto clave. Legalmente, el boleto de premio de la lotería se adquirió durante el matrimonio. No podemos garantizar su exclusión total según la ley de España, explicó con calma. Pero sí podemos jugar con lo que tenemos. Lo dejo claro, punto por punto. Custodia principal de Bruno, propiedad completa de la vivienda, pensión compensatoria mínima y un acuerdo de confidencialidad vinculante, silencio absoluto y permanente. Su carrera y la de Fernando son tu palanca, dijo Patricia. Cambiamos su miedo a quedar expuestos por tu futuro. Por primera vez, desde que aquella puerta se abrió, supe exactamente cómo iba a terminar todo. Esa misma noche, expuse mis condiciones. Transparencia total, acceso completo a su teléfono, portátil, correos, a todo, y terapia de pareja intensiva. 2 sesiones por semana durante 3 meses. Dudó. Sabía perfectamente lo que la transparencia iba a dejar al descubierto, pero negarse la exponía aún más. De acuerdo, dijo al fin. Transparencia total. Creía que aquello iba de reconciliación. No tenía ni idea de que acababa de entregarme la última pieza que necesitaba. Se relajó visiblemente. Aquello le sonaba seguro, controlable, algo con lo que podía seguir el juego. Sí, claro, dijo. De verdad creo que esto nos va a ayudar. Me besó en la mejilla y me dijo que me quería, que superaríamos aquello y saldríamos más fuertes. Sus labios me resultaron venenosos sobre la piel. Aún así, sonreí y la dejé creer que su interpretación estaba funcionando. Lo que no entendía era que acababa de darme todo lo que necesitaba, un registro documentado de mi buena fe, acceso ilimitado a sus dispositivos y la palanca definitiva. 7 semanas después, fue notificada oficialmente. Ocurrió exactamente a las 2 de la tarde de un martes, en mitad de su planta de oficinas, rodeada de compañeros. Elegí el momento con cuidado. Ella me había humillado en su mundo. Ahora le tocaba a ella.
El funcionario judicial que contrató Patricia habló alto y claro, para que nadie pudiera hacerse el distraído. Señora Valeria Martín, queda usted formalmente notificada de una demanda de disolución matrimonial presentada ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, junto con las órdenes y citaciones correspondientes. La oficina quedó en silencio. Las conversaciones se cortaron en seco. Todas las miradas se clavaron en ella. Su rostro cambió en cuestión de segundos. Confusión, miedo y, por último, puro terror. Me llamó de inmediato. «¿Qué es esto?», exigió con la voz temblorosa. «Me has humillado en el trabajo». «Deberías leer los documentos», respondí con calma. «Concéntrate en las páginas 15 a 23». Hice una pausa. «Ahí se detalla la prueba de tu aventura de 8 meses, especialmente la foto familiar sobre el escritorio de Fernando y las grabaciones del garaje». El silencio lo dijo todo. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta, más pequeña. «Lo sabías», dijo. «Lo sabías todo este tiempo. Sabía de las mentiras, de la manipulación, de los correos en los que te burlabas de mí y planeabas cómo manejarme. Sabía que nunca pensaste parar». No levanté la voz. «Confundiste la bondad con debilidad», continué. «Creíste que era demasiado confiado para darme cuenta». Pausa. «Te equivocaste». Valeria empezó a llorar. «Lee la documentación», dije, imperturbable. «Mi abogada te llamará mañana». Colgué. 3 días después, Fernando Ruiz fue despedido tras una reunión de emergencia del Consejo de Administración. 2 días más tarde, su esposa presentó la demanda de divorcio utilizando las mismas pruebas. Una semana después, Valeria firmó el acuerdo sin cambiar una sola coma. Renunció a cualquier reclamación sobre los bienes gananciales. Aceptó una pensión mínima. Se estableció una custodia compartida sin supervisión y firmó un acuerdo de confidencialidad permanente. 87 días después de descubrir la infidelidad, el divorcio quedó oficialmente cerrado. El día 91, entré en la oficina de Loterías y Apuestas del Estado, acompañado de mi equipo legal y financiero. El director examinó el boleto y alzó la vista. «Usted es el poseedor confirmado del boleto ganador del sorteo del 15 de junio, con un premio de 180 millones de euros», dijo. «¿Desea el pago único?» «El pago único», respondí. El papeleo llevó 2 horas. Cuando firmé la última página, fue oficial. Acababa de convertirme en el ganador de uno de los premios de lotería más grandes de la historia de España. Los medios se hicieron eco casi de inmediato. Ingeniero madrileño gana 180 millones de euros en Euromillones en pleno divorcio, en plena batalla de divorcio. Su llamada llegó a la mañana siguiente, a las 9:07, justo después de que todo se hiciera público. Dejé que el teléfono sonara 6 veces antes de contestar. Se saltó el saludo. «¿Cuándo ganaste el premio de la lotería?», exigió, con la voz temblorosa. «El mismo día que te sorprendí con Fernando», respondí con calma. «El día que terminó nuestro matrimonio». «No me lo dijiste», gritó. «Ese dinero es ganancial. Tengo derecho a la mitad. 50 millones de euros». «No», contesté con la misma serenidad. «No lo estás». Se lo expliqué despacio. «Gané el premio de la lotería el día que descubrí tu aventura. Presenté la demanda de divorcio dentro de los 30 días, y el divorcio se finalizó antes de que yo reclamara el premio. Cualquier intento de impugnarlo llevaría todo a un juicio público, y tú sabes perfectamente lo que eso sacaría a la luz». Hice una pausa. «Además, firmaste un acuerdo aceptando no impugnar el divorcio ni la división de bienes». Silencio. «Así que esto fue planeado», dijo por fin. «Sabías lo del dinero. Manipulaste todo el divorcio». «Protegí mis bienes y a mi hijo», la corregí. «Fuiste tú quien intentó controlar la historia. Simplemente no esperabas que yo entendiera el juego y lo jugara mejor». «Puedo demandarte», espetó, con la desesperación filtrándose en su voz. «Te llevaré a los tribunales». «Puedes intentarlo», dije, «pero recuerda esto. Firmaste un acuerdo en el que aceptas no cuestionar el convenio, y cualquier demanda te obligaría a explicar públicamente por qué crees que mereces dinero vinculado exactamente al día en que te pillé engañándome». Dejé que lo asimilara. «Eso significa 8 meses de infidelidad, mala conducta corporativa,
uso indebido de fondos, tu carrera expuesta ante un juez. Concluí en voz baja. ¿De verdad quieres eso? No respondió. Espero que recuerdes, dijo débilmente, que conseguiste todo esto mintiendo y manipulando. Esto nunca fue por el dinero, respondí. El dinero solo me dio las herramientas. Esto fue por responsabilidad. Tú destruiste tu propia vida. Yo no te salvé de las consecuencias. Colgué y bloqueé su número. 3 meses después, Bruno y yo nos mudamos a una casa en Pozuelo de Alarcón, cerca de mi hermano. Dejé la ingeniería y fundé la Fathers First Foundation, usando mi historia para ayudar a padres a sobrevivir divorcios brutales y proteger a sus hijos. Bruno quedó al margen del caos. Para él, sus padres simplemente ya no estaban juntos. Siguió viendo a su madre. La estabilidad fue lo primero. Su seguridad, siempre lo primero. En cuanto a Fernando, su caída fue total. Ahora trabaja en una pequeña empresa en Leganés, Comunidad de Madrid, ganando una fracción de lo que antes ganaba. Un apartamento modesto, un coche usado, tiempo limitado con sus hijos. Una tarde, mientras ayudaba a Bruno con un proyecto escolar, recordé a Raúl, el hombre que me vendió el boleto ganador. Cumplí mi promesa. Le regalé una semana con todo incluido en Cancún para él y su esposa. Lloró. Dijo que la gente buena todavía recibe recompensas. Tenía razón, porque el verdadero premio nunca fue el dinero. Fue saber que podía proteger a las personas que amo, pasara lo que pasara. Querido espectador, por favor suscríbete al canal y déjame un like. Te lo agradeceré muchísimo.